Qué bueno es estar, como dice la palabra, los hermanos juntos y en armonía, porque allí enviará Jehová bendición y vida eterna. Damos gracias por este tiempo, escuchando a Lani ministrar palabra de Dios, la alabanza. De verdad que me puse allí en aquel lugar, en aquel altar, donde le entregué mi vida al Señor, donde me arrepentí de todos mis pecados. Y de verdad que me levanté y me sentí limpio de todo pecado y de toda maldad cuando su sangre preciosa nos limpia. La verdad que es una experiencia que es maravillosa volverla a vivir. Amada iglesia, en la noche de hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que describe dos virtudes o dos características de nuestro Señor Jesucristo, pero también testifican en su vida y en la mía que en verdad somos guiados por el Espíritu Santo de Dios en toda nuestra manera de vivir. Y el tema se titula La mansedumbre y humildad del creyente. Y para este mensaje me gustaría que me acompañaran en el libro de Hebreos, capítulo 3, el verso 16. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dios añada bendición a su palabra. Amados hermanos, la palabra de Dios se establece de manera imperativa, o sea, en el modo de mandato, a todos nosotros como creyentes, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y veamos cómo lo dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra. Así que en este modo que Santiago lo escribe es de modo imperativo, o sea, es un mandato a nosotros como hijos de Dios. Y dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y me llama la atención lo que termina diciendo Santiago en este verso, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, porque a Dios no podemos engañar, ni tampoco a mi hermano, porque yo soy responsable de la palabra que escucho y cómo esa palabra me impacta y cómo esa palabra me emplaza a yo practicarla. Así que si yo estoy en la iglesia o en mi estudio personal de la palabra de Dios, solamente siendo un oidor, de verdad que me estoy engañando a mí mismo porque no está produciendo en mí lo que la palabra fue enviada a hacer. Un hacedor es uno que se mueve en fe. O sea, un hacedor pone en práctica lo que ha creído de la palabra de Dios. Así que un hacedor es uno que se mueve en fe hacia lo que Dios le ha dicho, porque ha conocido, ha tenido un entendimiento del valor de la palabra de Dios que se le ha revelado. O sea, pone en práctica lo que ha escuchado de parte de Dios, o sea, practica su fe porque ha entendido el valor de lo que Dios le ha revelado para su vida. Y entiende que no hay nada mejor que hacer o que él pueda hacer que seguir la dirección de Dios como un estilo de vida para él o para ella. Así que comienza a emular al apóstol Pablo, desechando toda sugerencia de este mundo o personal. Así que cuando esa persona conoce y entiende el valor de lo que Dios le ha dicho, entiende que no hay nada más importante para él o para ella para aplicarlo en su vida personal. Por consiguiente, esto tiene un efecto que comienza a desechar las ideas de la cultura, las ideas de este mundo, incluso las personales. Y todo aquel que se atreve a vivir así destaca la humildad, pero también su mansedumbre.
podría considerar, con el debido respeto que le tengo a todos ustedes como mis hermanos en Cristo, que muchas de las situaciones que hemos tenido en el pasado y que estamos teniendo en el presente se deben a que hemos sido oidores, pero no hicimos lo que Dios nos dijo. Y esto tiene una razón de ser, amada iglesia, y se debe a que se nos hace más fácil en nuestra humanidad responder a nuestro libro de ideas o sugerencias basadas en las experiencias culturales que hemos tenido o que otros han tenido y la comparten con nosotros. Se nos hace más fácil eso que depender de la palabra de Dios implantada en nuestros corazones, la palabra del Señor. Porque todo problema que usted y yo podamos tener en esta tierra, ¿sabe qué? Dios tiene la solución. No importa cuán imposible pueda ser, no importa cuán difícil pueda ser nuestro problema, Dios tiene la solución a su problema. Porque me acuerdo, yendo casi a lo que estamos estudiando acerca del libro de Hebreos, que tiene como referencia a Éxodo, cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel en medio de una situación difícil. Él tenía un conflicto cuando él estaba frente al Mar Rojo y cuando venía detrás de él todo el séquito del faraón con intenciones no muy buenas para el pueblo de Israel. Moisés tenía un gran problema y un problema que él no sabía cómo resolver, pero él clamó al Señor, como nos invitaba a hacer nuestra hermana María. Él clamó a Dios de todo su corazón. Dios le dijo, extiende la vara. Moisés no solamente escuchó, sino que hizo la palabra de Dios, y aquel problema que parecía imposible resolver, Dios entonces lo resolvió, porque Moisés creyó. No solamente fue un oidor, sino que hizo aquello que Dios le invitó a hacer. Y esto es una realidad, amada iglesia, la realidad de que oímos y no hacemos, que pocos hombres han entendido bien. La realidad de no darle valor a la palabra de Dios, la realidad de no poner en práctica lo que Dios nos ha revelado por su palabra. Pocos hombres han entendido bien esto. El valor que hay en la palabra del Señor, porque la palabra es letra, pero cuando usted pone en acción esa palabra, ahí es donde se manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Y cuando digo que pocos hombres han entendido bien, tengo como ejemplo algunos de ellos. Dios le habló a Adán de manera que no comiera de la fruta prohibida. Dios le habló a Caín para que no matara a su hermano Abel. Dios le habló a Saúl para que eliminara por completo a los amalecitas. Dios le habló a Sansón de manera que no se contaminara con el pecado. Dios le habló a Pedro para que entendiera su orgullo. Dios le habló a Jonás para que le predicara al pueblo de Nínive. Pero todos estos hombres, amado hermano, al igual que usted y yo en algún momento dado, oyeron lo que Dios les dijo, pero no hicieron lo que Dios les dijo. Excepto Jonás, que Dios tuvo que tratar con él de otra manera, pero en principio oyó y no hizo. La pregunta es, amada iglesia, ¿por qué hemos oído y no hemos hecho lo que Dios nos dice? Esa es la pregunta. ¿Por qué todos estos hombres oyeron y no hicieron lo que Dios les dijo? ¿Por qué usted y yo en momentos dados hemos oído, hemos tenido esta confirmación de parte de Dios, pero no hemos hecho lo que Dios nos ha invitado a hacer? Y en base a esta pregunta, usted y yo pudiéramos dar muchos
Pudiéramos citar muchas explicaciones acerca de la respuesta a esta pregunta, pero ¿sabe qué? Solo Dios tiene la respuesta asertiva a esta pregunta. Mira lo que dice Hechos 3, verso número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, amado hermano. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, los hombres escucharon a Dios, pero se rebelaron contra Dios. Hemos endurecido el corazón a la verdad revelada, nos hemos tornado orgullosos, pretendiendo que sabemos cuando la misma palabra de Dios nos aconseja a no ser sabios en nuestra propia opinión, sino que nos apartemos del mal. Ha sido esto lo que nos ha impedido hacer la voluntad de Dios, que hemos endurecido el corazón. ¿Y qué implica o significa un corazón endurecido? La misma palabra de Dios nos ayuda a entender lo que significa un corazón endurecido. Hebreos 3, verso 12 dice lo siguiente: mirad, hermanos, o sea, nos está hablando usted a mí, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón endurecido, amada iglesia, significa un corazón incrédulo, y la palabra de Dios lo llama un corazón malo, porque se opone a hacer el bien. Cuando usted y yo nos oponemos a obedecer la palabra de Dios, nos estamos oponiendo a hacer el bien. Por eso la misma palabra nos ayuda a entender, cuando, volviendo a citar el texto de Proverbios, que nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos apartemos del mal. Así que un corazón malo es un corazón que se opone a hacer el bien, o sea, se opone a hacer la palabra de Dios. Dios, por medio de su santa palabra, nos llama a una genuina reflexión, conforme leímos acerca de Hebreos 3:12. Pero no solamente reflexión, una genuina evaluación de nuestro corazón. Y nos dice, mirad, y mirar no es simplemente mirar de manera superficial. Muchas veces miramos algo, pero lo miramos de manera superficial. O sea, no estudiamos bien lo que estamos mirando. Le damos una mirada de manera superficial. Así que mirar en este contexto no es simplemente ver algo de manera superficial, sino es más profundo todavía, es asegurarme de que en nuestro corazón no haya incredulidad hacia Dios y a su palabra. Es asegurarme, es estar seguro que en mi corazón no haya un corazón de incredulidad hacia Dios y a su santa palabra. Si usted va a evaluar un trabajo que le han hecho en su casa, por el cual usted pagó, usted, yo estoy seguro que se va a asegurar de evaluar cada detalle de ese trabajo que le han hecho en su casa. Usted va a ir a la mínima, al mínimo detalle de ese trabajo. O sea, usted se va a asegurar que ese trabajo que le están realizando en su casa o que le realizaron en su casa haya quedado en excelentes condiciones.
¿Y qué pasa? En la evaluación puede que usted encuentre algunos defectos. Yo estoy seguro que usted le va a reclamar a la persona, mira, esto no quedó bien, tienes que volver y arreglarlo. Así que ese tipo de actitud que tenemos hacia las cosas materiales de este mundo, donde nos aseguramos que las cosas que estamos haciendo, que nos están haciendo, queden bien, es el que debemos de tener nosotros ante Dios. Así que de la misma manera que nos aseguramos que nuestro corazón no haya incredulidad, porque Dios sabe lo que va a producir en nosotros un corazón malo. Si nosotros no nos aseguramos de velar el estado de nuestro corazón, Dios sabe lo que va a producir en nosotros un corazón malo. No vamos a poder dar testimonio de que andamos en la verdad. ¿Y cómo puede, amada iglesia, ocurrir que nosotros nos ocupemos más de aquello que es exterior y que es vano que de nuestro interior, que es fundamental para que mis acciones glorifiquen a Dios, hablando de nuestro corazón? Y esto, amada iglesia, es un ejercicio bien personal, es entre usted y Dios. Es entre usted y Dios, guiado por el Espíritu Santo. No es que le pregunte usted a su esposa o a su esposa, a un hermano, oye, yo estoy bien delante de Dios. No, esto es un ejercicio personal. Es usted y Dios, en donde usted se presenta al Señor para que Dios, por medio del Espíritu Santo, le muestre el estado de su corazón. El salmista David decía, mira, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y sáname. Ese es el ejercicio que cada uno de nosotros debe de ser a diario, pero debe hacerse con mucha seriedad, amado hermano, porque se trata de algo, y yo diría de lo más importante en su vida, y es su relación con Dios, pero a su vez de su salvación, a la cual todos somos llamados a cuidar, según nos explica Hebreos capítulo 2, verso 3. Todos aquí puede que conozcamos la historia del pueblo de Israel. La hemos escuchado en muchas prédicas. Tanto se ha predicado sobre la historia de Israel y todas las enseñanzas que Dios ha traído a nuestra vida a través de las experiencias de Él con su pueblo, en base a su comportamiento en el desierto una vez fueron librados de la esclavitud de Egipto. Dios les habló por medio de Moisés a este pueblo que serían librados de la servidumbre en que se encontraban y de su esclavitud, y que Él los guiaría a la tierra que les había prometido. Y esa fue la promesa de parte de Dios para ellos. Miren lo que dice Éxodo capítulo 6, y vamos a leer hasta el verso número 9. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ellos están escuchando lo que Dios les dice. Y os libraré de su servidumbre. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso número 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Verso número 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad.
Esto es palabra de Dios para este pueblo. Y el verso 9 dice, yo Jehová, termina diciendo el 8, el verso 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, y escuche bien lo que viene ahora, pero ellos no escucharon. Pero dice la Biblia que ellos no escuchaban, pero yo voy a ayudarles a entender eso en contexto. Ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la servidumbre. Ahora bien, algunos puntos a destacar de estos textos que leímos de Éxodo. Número 1, Dios promete que los libertaría de la servidumbre en que se encontraban en Egipto. Dios lo hizo. El número 2, punto número 2, Dios los toma como su pueblo y él sería su Dios. Dios lo hizo. Punto número 3, Dios los introduciría a la tierra que había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y Dios llevó allí a su pueblo. El punto número 4, los hijos de Israel no escucharon todas estas promesas que Dios les hizo por medio de Moisés por una razón, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dios se acerca a este pueblo que llevaba 430 años de esclavitud, sujetos a una cultura totalmente pagana, porque el pueblo judío tenía una cultura pagana, por la cual podemos considerar que este pueblo en este preciso momento de la historia le estaba hablando, Dios le estaba hablando a un pueblo escéptico, aunque no considero que era algo en general. Pero sí por sus acciones puedo ver que ellos dudaban de Dios y su palabra, hasta de la posibilidad de ser liberados. Fíjense que la palabra de Dios dice, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. En otras palabras, el pueblo judío escuchó, pero no atendieron a lo que oyeron. Escuche bien, el pueblo judío escuchó lo que Moisés les dijo, pero no atendieron a lo que oyeron. Porque su atención, escuche bien, ellos escucharon lo que Moisés le dijo, oyeron lo que Moisés le dijo, pero no estaban atentos a lo que Moisés le dijo. ¿Por qué? Porque su atención estaba en ellos mismos, en su dolor, en su congoja, pero no en su libertador. Y siempre que nuestra atención esté en nosotros o en nuestros problemas, no atenderemos a Dios. Repito, siempre que nuestra atención esté en nosotros, en el ay bendito, en victimizarnos, en por qué a mí, o en nuestros problemas, mira Dios lo que me está pasando, no atenderemos a lo que Dios nos quiere decir. O sea, al único que nos puede libertar de mis circunstancias o de mi problema. La palabra escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Es por eso que la misma palabra de Dios dice en Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Dios te dice en esta noche, hijo mío, hija mía, está atento a mis razones, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Cuando usted y yo
estamos atentos a la palabra de Dios, cuando ella representa para mí lo más importante, esta producirá en usted y en mí salud en mi vida, porque me ayudará. Cuando yo estoy atento a la palabra de Dios, con el deseo de ponerla en práctica, con la convicción de que eso que Dios me está hablando es lo que yo quiero hacer, como yo quiero vivir, ella va a traer a usted vida, va a traer salud, me va a confortar, me va a dar dirección, me va a fortalecer, me va a dar aliento y por consiguiente puedo tener buenas relaciones, comenzando con Dios y con mi prójimo, relaciones saludables, donde no hay chisme, donde no hay ningún tipo de circunstancias que afecten mi relación. Me va a dirigir en todos mis asuntos con juicio. Puedo entonces también ser un buen mayordomo en mi vida financiera, entre otras cosas que producen en mí un estilo de vida saludable. Pero a veces, amadas iglesias, caemos en la conducta o comportamiento en donde le restamos importancia al mensaje de la palabra de Dios. Porque pensamos que lo que está diciendo el predicador son sus opiniones y no la palabra de Dios. Y esto, amada iglesia, nos conduce a no atender, a no estar atento a lo que Dios me está ministrando por medio de su palabra. Cerramos el oído y entonces, cuando llega la situación o la prueba, no sabemos ni cómo enfrentarla. Nos vemos ansiosos, preocupados, desesperados, porque no sabemos cómo enfrentar aquello de cual Dios nos había hablado, pero no atendemos, no fuimos diligentes. Y por consiguiente tomamos decisiones que lo menos que producen en nuestra vida es salud, sino contiendas, perturbación y distintos males. Porque carecemos de lo esencial y necesario para la vida, que es la santa palabra de nuestro Dios. Y Jesús lo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el plano personal, amado hermano, ¿en cuántas ocasiones también nosotros no hemos escuchado atentamente o cerramos nuestro oído a la palabra de Dios? ¿En cuántas ocasiones eso le ha pasado a usted que no hemos puesto atención? Hemos escuchado, pero no hemos puesto atención a lo que Dios nos ha dicho. Hebreos 3:16, ya estamos terminando. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Este pueblo dudó de Dios y esto lo llevó a rebelarse en contra de su libertador. Me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense que la lámpara, amado hermano, no está alumbrando tu cabeza. La lámpara, dice, lámpara es a mis pies tu camino. Así que la lámpara no está alumbrando tu cabeza, ni tu cerebro, ni tu intelecto, sino que está alumbrando tus pies. De manera que podamos saber cómo conducirnos en este mundo de tinieblas. Por lo tanto, no es tu intelecto que tiene la capacidad para evitar que caigamos en la zanja del pecado. No es tu intelecto que tiene la capacidad de librarte del mal, sino Dios, quien te guía de manera segura en este mundo caído. Pero también es quien alumbra tu camino para que no tomes doctrinas falsas que te puedan apartar de Cristo. ¿Usted lo cree?
¿Usted cree lo que Dios le ha hablado en la noche de hoy? Para eso es necesario ser manso y humilde de corazón. Finalmente, Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dios me los bendiga, amada iglesia. Espero que Dios les haya edificado en esta noche. Oremos juntos. Señor y Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones contritos y humillados, los cuales dices tú en tu palabra que no despreciarás jamás. Para reconocer, Dios, en lo personal, que no siempre hemos estado atentos a tu palabra. Que nos perdones, Señor, a todos aquellos hermanos que en esta noche reconocen que no siempre hemos estado atentos a tu palabra, a aquella que alumbra nuestro camino, a aquella que tiene la capacidad de dirigir mis pasos en este mundo de manera que no caiga. Permite, Dios, que hoy podamos decidir mirar bien nuestro corazón, que no haya corazón malo de incredulidad. Y si hay, permite, Señor, que nos podamos arrepentir delante de ti. Y comenzar, Señor amado, una vida consagrada totalmente a tu palabra. Como nos enseñaba la hermana María en el devocional, siendo perseverante en una vida de oración, para que esa palabra, Señor, pueda ser manifestada en nuestra manera de vivir. Por Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Dios me los bendiga, amada iglesia.